pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Bueno, muy buenas noches, señoras y señores. Esto es Pulsión de Radio, quinta temporada, episodio creo que número 6. ¿no? Sí, me parece que sí. Muy buenas noches, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Buenas noches, Gabriel Pulice. Muy buenas noches, Diego Yaiche. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Pulice? Bien, muy feliz, celebrando la nueva, el humo blanco. Con papa americano. Le salió como el panamericano. Sí, doble nacionalidad. Sí, ¿no? ¿vio? Americano y peruano. Claro, sí. Así que, bueno, en fin, sigue en casa el papa, ¿no? Americano, peruano, argentino, no vuelve más a Europa, ¿eh? Es como el fútbol. Vamos a ver, ojalá ¿Sí? venga, ¿no? Ojalá nos visite. No Usted, sé. Yaiche, está preocupado, Me ¿no? impresionó un poco el nombre. No sé. Me impresionó un poco el nombre. Tiene un, sí, bueno. Pero hay muchas cosas que impresionan en esta época. Bueno, ustedes saben que hoy vamos a tener un programa invertido. Ah, no me diga. Hoy tenemos un programa subvertido. No, porque vamos a tener nuestra hora de entrevistas al final. ¿eh? Muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser nuestro invitado al final, Diego? Y tenemos de invitado a un psicoanalista de origen marroquí, Sí. que practica el psicoanálisis en Francia y que en este momento se encuentra en la ciudad de Córdoba. Así que ahí nos vamos a comunicar con él y con Sergio Campbell, un psicoanalista cordobés, para conversar sobre el último libro que está presentando en estos días, tanto en Buenos Aires como en Córdoba. Bien, y entonces vamos a tener en esta primera hora de Pulsión de Radio la participación estelar de MP con Des Mots de tous les jours y un programa dedicado al realismo mágico. Maravilloso. Y lo real. A partir de, bueno, una suerte de bautismo del género literario por parte de Alejo Carpentier, distinguiéndolo como, bueno, podría decir un género literario propiamente sudamericano, ¿no? Un realismo maravilloso, dice Carpentier. Sí, lo real, sí. Vamos a hacer ahí algún cruce con lo real también. Y bueno, y después en realidad vamos a estar más de la mitad del programa en Córdoba. Así es, porque el Corcho nos está esperando también para comentarnos sus últimas novedades y también estos diálogos tan jugosos que siempre tiene con distintos personajes cordobeses. Bueno, vamos a escuchar ahora un tema muy papal. Y a la vuelta estamos con el Des Mots de tous les jours. Des mots de tous les jours. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Des mots de tous les jours. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente
que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. 100 años de soledad, Gabriel García Márquez. En 1949, en el prólogo de su novela El reino de este mundo, Alejo Carpentier proponía lo real maravilloso como estilo literario inherente a lo latinoamericano. El escritor cubano lo distinguía de los diferentes realismos, de lo fantástico, del surrealismo o del realismo mágico, categorías todas importadas de Europa. Pero es que muchos se olvidan, con disfrazarse de magos a poco costo, que lo maravilloso comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge de una inesperada alteración de la realidad, el milagro, de una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad, afirmaba Carpentier. Con aparente intemporalidad se relatan historias rigurosas, apoyadas en un minucioso cotejo de fechas y cronologías y que hacen emerger la dramática singularidad de los acontecimientos. Leemos a Carpentier. Esto se me hizo particularmente evidente durante mi permanencia en Haití, al hallarme en contacto cotidiano con algo que podríamos llamar lo real maravilloso. El psicoanálisis no es un misticismo, sino que se orienta por lo real. Pero lo real psicoanalítico no se confunde con la realidad, ni tampoco es equivalente a lo real de la ciencia. En el transcurso de la enseñanza de Jacques Lacan, lo real va tomando figuras diversas. Lo real es lo que vuelve siempre al mismo lugar, como los astros y las cosechas. Pero lo que insiste incesantemente sería más bien lo que no cesa de no escribirse. Lógicamente, lo real es entonces lo imposible. Se presenta más bien como contingencia, disrupción, discontinuidad. Se atraviesa en cruz. Es imposible a soportar. Pero, de cierta manera, también irrumpe cuando somos atrapados por nuestra propia carcajada inesperada. Después de todo, decía Lacan, la sorpresa es siempre un principio útil para interrogar lo real. Lo simbólico arranca pedazos de un real que no tiene ley, y el agujero que surge constituye el referente vacío alrededor del cual los discursos tejen los semblantes simbólicos imaginarios. Lacan se distanciaba de la lingüística estructural diciendo que lo suyo era una lingüistería, pues a pesar de que él sostuvo siempre que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, también afirmaba que el lenguaje es una elucubración de saber sobre la lengua, la langue, en francés. Artículo y sustantivo, todo junto. Es un neologismo inventado por Lacan. La langue implica la equivocidad radical del lenguaje. El sentido de las palabras depende de su íntima resonancia en un cuerpo hablante. Y es que las palabras no son las cosas. Así, la escritura, como representación de palabras, y no de la cosa designada por las palabras, se propondría como referente en el lugar del agujero de lo real. De ahí que Lacan alegara que se habla a partir de la escritura. Podríamos decir, a partir de cierta langue, de cierto goce de la lengua escrito en un cuerpo hablante, de manera íntimamente singular. Se puede entender así
el esfuerzo particular que el psicoanalista francés consagrara a investigar la función lógica de la escritura, concluyendo con su famoso y escandaloso aforismo: no hay relación sexual. Entiéndase relación en el sentido matemático del término, es decir, proporción, lo que significaría que de lo real del goce de un ser hablante no puede escribirse una fórmula matemática. Lacan afirmaba ser lacaniano gracias a sus estudios del idioma chino y expresaba su reconocimiento a su querido profesor de Mieville. Sostenía en uno de sus seminarios que una lengua así, donde los verbos se transforman corrientemente en menudas conjunciones, eso me ha ayudado mucho a generalizar la función del significante. Ese yin y yang, principios macho y hembra en la tradición china y en otras, Lacan decía reencontrarlos en toda suerte de cogitaciones alrededor de acción y pasión, formal, sustancial, la mente y una especie de materia asociada al principio hembra. Destacaba entonces que el psicoanálisis, en cambio, rompe con toda concepción bipolar de lo sexual, que la función del falo, lejos de cualquier concepción orgánica o fisiológica, más que referirse a una falta de significante, apuntaba a un goce llamado femenino, goce situado en la raíz del humano hablante, goce no domesticable, no normatizable, que por consiguiente hace obstáculo a cualquier armonía sexual binaria, goce imposible de representar, de escribir. Una vez más, caemos en el agujero de lo real y representable. Y Lacan propone que en ese agujero, en esa alianza, los términos introducidos por el lenguaje no son macho y hembra, sino ser y tener. Esto nos permite pensar el ser humano más allá de cualquier reducción a batallas de sexos. En su pequeño elogio de la memoria, el escritor argelino Boualem Sansal asegura que todo consiste en saber dónde está su país, lo que ha sido, lo que ha devenido, cómo y por qué uno se ha alejado de él y cuál es el hilo que aún nos ata a él. Y que, a menudo, la nostalgia lleva a la errancia, a la apatía, a la cólera, al renunciamiento, e incluso a inventarse un mito en el cual refugiarse como en una cárcel. En la película china Black Dog, destacada en el Festival de Cannes 2024, Lang, luego de un encarcelamiento de 10 años, regresa al pueblo de su infancia a las puertas del desierto de Gobi. Un poblado fantasma, lleno de ruinas post-apocalípticas. La mayoría de los habitantes se han ido dejando tras de sí perros errantes que invaden el lugar. El más cotidiano realismo se muestra agujereado de puntos de fuga, elipses, metáforas poéticas, que le han valido al filme el reprocho de partir en multitud de direcciones sin coagular un sentido. Lacan repetía que estamos seguros de toparnos con lo real cuando no hay ninguna especie de sentido. De manera fortuita, en la película, se produce un encuentro
entre el silencioso protagonista y un perro marginal y descarnado. La belleza implacable del paisaje captura al espectador durante toda la película. Desde su China natal hasta la Academia Francesa, en 2002 fue el primer miembro asiático de la prestigiosa institución, François Cheng conversa entre la cultura occidental y oriental. El erudito escritor y poeta, muy apreciado y solicitado por Lacan, afirmaba en la primera de sus 5 meditaciones sobre la belleza: el universo no está obligado a ser bello, y sin embargo es bello. A la luz de esta constatación, la belleza del mundo, pese a las calamidades, nos aparece como un enigma. El mal, la belleza, estos son los 2 desafíos que debemos asumir. No se nos escapa el hecho que mal y belleza no se sitúan solo en las antípodas. Están a veces imbricados. Al término de la proyección de Black Dog, un espectador sentenciaba: poema visual, oda a la libertad. En la última escena, Lang, en su entrañable moto, acompañado de un cachorro en su mochila, retoma la ruta del desierto y por primera vez sus labios esbozan una sonrisa. Subvirtiendo el final de la novela de García Márquez, diríamos: porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad siempre tienen otra oportunidad sobre la tierra. Gabriel Pulice, Florentina Gamarra, Diego Yaiche. Voy a sumar 3 voces a esta conversación. Primero, otra vez la de Peirce, a propósito de una de sus más conocidas aproximaciones a lo real, cuando dice que un hecho sorprendente es el encuentro con la presencia de una regularidad inesperada. Las otras 2 voces nacen de la pluma Italo Calvino. Primero, El caballero inexistente, una novela de 1959. Todavía confuso era el estado de las cosas del mundo en la edad en que esta historia se desarrolla. No era raro toparse con nombres y personas y formas e instituciones a las que no correspondía nada existente. Y por otra parte, el mundo pululaba de objetos y facultades y personas que no tenían nombre ni distinción de lo demás. Era una época en la que la voluntad y la obstinación de ser, de marcar una impronta, de rozarse con todo lo que es, no era usada enteramente, dado que muchos nada tenían que ver con ella, por miseria o ignorancia, o porque en cambio todo les salía bien lo mismo. Y por lo tanto, cierta cantidad se perdía en el vacío. También podía darse entonces que en determinado momento esa voluntad y conciencia de sí tan diluida se condensase, formase grumo, como el imperceptible pulvísculo acuoso se condensa en vedijas de nube, y que este núcleo, por azar o por instinto, chocase con un nombre o un linaje. Por último, QFWFQ, el protagonista de las Cosmicómicas, a quien tuve ocasión de entrevistar, sí, en una entrevista propia de este mismo género literario, realizada hace mucho tiempo en algún lugar. Tuvo por título, cuando fue publicada, Sobre la organización del universo simbólico y el advenimiento del sujeto. Entrevista a QFWFQ.
Escuchémoslo. Yo, una vez al pasar, hice un signo en el espacio. Dice entusiasmado a partir de un comentario acerca del tiempo que tarda el Sol en cumplir una revolución completa a la galaxia. A propósito, para poder encontrarlo 200 millones de años después, cuando pasáramos por allí en la próxima vuelta. El primer signo en la historia del universo. Un signo perdido, al que QFWFQ ya nunca volvió a encontrar. Gracias por este viaje desde Macondo a Oriente. Me invitaste a regresar a China, a esa China que tanto le interesó a Lacan por su filosofía, su lengua, su arte. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao verdadero. El Tao es inefable y ese es el principio fundamental. Eso real maravilloso que Lacan, regresando de su segundo viaje a Japón y sobrevolando la estepa siberiana, encontró en el litoral. Lo maravilloso del milagro, como instante de revelación, de contemplación, una temporalidad que acontece en el ocaso. Eso que el budismo denominó iluminación. El Tao designa un vacío original y causal, una vía primordial del uno que engendra. A partir de los años 70, Lacan establece otra perspectiva para pensar la cuestión del sentido y lo real. Y su compañero, su referente, François Chen, lo acompañará en ese análisis minucioso de la singular relación entre la letra y la escritura, para abordar la función poética. El poeta Dai Gong-tsu ha dicho: una escena creada por un verdadero poeta es semejante al campo azul, que cuando lo calienta el sol despide una niebla etérea, que es una especie de emanación del jade que contiene el suelo. Esa escena se contempla de lejos con la impresión de que jamás se podrá uno acercar a ella. Qué acertada es esta observación. Imagen más allá de las imágenes, paisaje más allá del paisaje, algo que las palabras no lograrán deslindar. François Chen, Hombre, Tierra, Cielo, las imágenes, la escritura poética china. Después de ayudar a morir a su padre, quien también había pasado parte de su vida entre rejas, pero del lado de afuera, en su zoológico privado, Lang retoma la ruta al desierto, acompañado por un cachorro. Tal vez o no, con más suerte que Port, el trágico personaje del Paul Bowles, en esa travesía de un pueblo a otro del Sahara bajo un cielo protector. A veces el milagro, y Bernardo Bertolucci lo figura poéticamente, es una mosca en la frente del amor. Esa materialidad, ese índice histórico, diría Walter Benjamin, lleva en el más alto grado la huella del peligroso momento crítico en el cual se funda toda lectura. Nos advierte, diría Lacan, que la misma belleza de un desierto, de un cielo por más protector que sea, puede ser también una forma de la agonía. Tino él había gastado su herencia y a pesar de haber llegado a la última miseria, dejaba la misma herencia recibida. Era un cuerpo de carne transcurrida y comprendía ahora que el hombre nunca sabe para quién padece y espera. Padece y espera para gentes que nunca conocerá y que a su vez padecerán y esperarán y trabajarán para otros que tampoco serán felices, pues el hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que le es otorgada. Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es,
en imponerse tareas. En el reino de los cielos no hay grandeza que conquistar, puesto que allá todo es jerarquía establecida, incógnita despejada, existir sin término, imposibilidad de sacrificio, reposo y deleite. Por ello, agobiado de penas y de tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las plagas, el hombre solo puede hallar su grandeza, su máxima medida, en el reino de este mundo. Alejo Carpentier. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Muy buenas noches, Corcho Goldberg. ¿Cómo le va, jóvenes amigos? Bien, ¿Cómo acá estamos? estábamos celebrando el Papa Americano. No sé si llegaste a escuchar el tema musical. Sí, escuché la última parte. Digo, ¿y eso? Es claro, digo, ¿qué es esto? Claro, el Papa Americano. Hola, Corcho, ¿cómo estás? Hola, Corcho, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Muy bien lo de ¿Para, ustedes, para, muy cuándo, bien. ¿Para cuándo un papa cordobés, no? Hay uno ahí, ¿eh? Hay un cardenal ahí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, hay uno ahí. Está en Hay uno carrera, ahí ¿no? en la lista, sí, hay uno ahí que ha votado. Ya sabremos cómo votó. Calculo que ha votado por este hombre, seguro. Bien. Viendo Y las sí. indicaciones que dio el Santo Papa, el Santo Padre, que está en Roma. ¿Te acuerdas la canción esa? Sí, El cómo Santo que no. Padre, que está en Roma. Que le están degollando a su paloma. A su Así paloma. es. Bien, bien. Bueno, no nos pongamos tan sangrientos, Corcho. Ya- Eso demuestra, eso Nos demuestra vamos una edad. resbalando. Demuestra una edad. Eso demuestra una edad. Nada más que Me eso. parece que 4 edades demuestra. Sí, sí, ese lo hemos cantado en los fogones. Ah, Discúlpenme, exactamente. pero yo no Porque lo joven. saco. A mí me lo han contado. Muy bien, muy bien. Bien. Dale. Bien. Muy bien por la gente joven. Bueno, ¿qué nos traes esta noche, Corcho? No, pero hay un solo tema, creo. Bueno, A hay ver. un solo tema. Para otras, mucha gente hay otro tema. Pero es el fenómeno que ha producido la serie El Eternauta. Ajá. ¿Ah? Bien. Se agotó el libro. Está agotado Mm. el libro que editó Planeta. ¿Cuál La versión serie es? completa. ¿Cuál versión es? La completa. La original. Sí. La original, la que salió en las tiras del 57 y 59, Ajá. con los dibujos de Solano López. Ujú. Impresionante, una repercusión impresionante a Sí, nivel impresionante. mundial. ¿Y Corcho, Es- fue una reedición o era, digamos, se agotó lo que había en stock, digamos? Se agotó lo que estaba en stock y yo creo que entre hoy y mañana ya creo que puede ser que aparezca la nueva edición, porque la Planeta tiene que haber vendido mucho, debe haber sido el libro de más venta en la feria, se me ocurre, ¿no? Por lo que ha pasado en Rubén Libro, te diría, ¿no? Sí, sí. Pero el libro vale 127.700 pesos, perdón, 27.700. No sabía 27.700. que No, le lo valía tan caro tanto el no. libro que tenía. No, y, 27.700. y te hago una consulta. La versión de Breccia, ¿no? Con dibujos de Sí. Breccia. Ese Digamos, es posterior. ¿existe? Digo, pero digo. Sí, hay. ¿Está esa versión? Pero no está completa. Esa completa está editada por Coligüe. Pero es reducida, no es completa, porque ese hay que tener presente que fue una edición que se editó en el 69 para la revista Gente. Ajá. Ya Y es una versión y ahí- tamizada. Exactamente, que era una nueva versión. A ver, y yo te diría que era una versión más ideológica, de alguna manera. Y con los dibujos de Breccia, que para la Claro. época eran como bastante Claro. revolucionarios, digamos, en su concepción del dibujo, ¿no? Efectivamente. Y no era muy Bueno. aceptado
por el público masivo, digamos, ¿no? Y ahí se produjo un problema ahí con la editorial, que era la revista Gente, la editorial Atlántida, y ahí se terminó la historia esa. Sí, Claro. tuvieron que reducir 2/3 partes Sí. del Eternauta en 2 capítulos, digamos, ¿no? Exactamente. Ahora el fenómeno es interesante mirarlo por lo que yo he podido ver por la librería, estoy hablando porque calculo que se repite en todos lados, ¿no? Que los que van a consumir o a buscar este libro es gente joven, Sí, gente esas. muy joven, ¿eh? Me he dado porque me sorprendió a mí, porque no es gente de la generación anterior, ¿viste? Es gente joven, que evidentemente han llegado por la serie. Más allá que habrá devotos de la ciencia ficción y de la historieta, que lo hay y muchos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hubo un comentario de uno A de ver. los referentes a nivel mundial del Ajá. manga y el anime, Ajá. en donde, bueno, decía que había visto la serie, que no había leído el Eternauta, pero que estaba saliendo corriendo a comprarlo, ¿no? Ahí está, bien. Y eso tuvo mucha repercusión entre todos los adolescentes y no tan adolescentes, ¿no? Ajá. Bueno, que son cultores del manga y el anime, y entonces de pronto, bueno, es El como rebote fue enorme. el rebote fue enorme, sí, porque además lo puso en valor desde otro lugar, ¿no? Exactamente. Desde Japón, Sí, sí, ¿no? sí. Que estaban Sí, sí. diciendo que Mira, ahora, claro. a partir de ese comentario, los japoneses estaban, además de aprendiendo a bailar el tango, estaban interesados en aprender a jugar al truco. Ese otro tema que lo iba a plantear, lo iba a comentar a partir viendo la serie, mejor dicho, A cuando juegan ver. al truco los amigos, ¿no? Que bueno, por gente que conozco, por jóvenes que conozco, juegan al truco. Se reúnen y juegan al truco, esperando lo que le llaman la previa, antes de salir a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, no sé qué hora salen, porque esa hora yo ya estoy dormido, ¿no? Y se juntan previa y juegan al truco. Me sorprendió a mí, me ha Sí, sorprendido. sí, Porque, sí. tengo unos nietos que juegan al truco, me sorprendí. Que son porteños, aclaro, son nietos porteños, eso. Son nietos bien porteños. y, se, y juegan al truco. Bueno, Eso me ahora va a estar sorprendió. todo el mundo jugando al truco, ¿eh? Como Y puede ser. diría la Versuit Vergarabat, la argentinidad Ajá. al palo con el Así es. Al palo, Eternauta. exactamente. Sí, sí, sí. Lo que, sí, lo que Sí, yo creo que va a haber mucha interpretación a partir de este fenómeno, ¿no? De la serie, ¿no? Hasta un comentario hubo del New York Times, creo. Lo vi Sí, ahí como sí, sí. título, no fue ¿no? Sí. muy No lo he halagüeño. visto, no lo leí. No No lo leí, fue muy no. halagüeño el comentario. No. Y Corcho, ¿qué opinas vos A ver. de la historieta, digamos, Ah, tanto del guión como de lo gráfico? yo no he sido un cultor de la historieta, Ajá. ni de niño, ni de adolescente, ni de grande, ni de viejo. Mm. No ha estado en mi lectura la historieta nunca, no me pregunten por qué, porque no lo sé. Pero no, nunca hice hincapié en seguir historietas, A, sí, siempre he a- seguido libros, a pesar de siempre ser he de una seguido libros. generación que estaba muy Sí, ligado a la historieta, ¿no? El Tony, sí, ¿no? sí, Intervalo. no, y Córdoba, que tenía la Hortensia y todo eso, que hacían todo humor con Mm. historieta y todo eso, pero yo no he sido, ni he cultivado ni he leído, estoy honesto, no he estado entre mis lecturas, en búsqueda de esa lectura, siempre ha sido el libro, pero bueno, esto sí, lo he visto, el libro, lo he leído, no la versión completa, soy honesta, sino la otra versión reducida, y he estado viéndola de nuevo cuando llegó la edición esta, que ya hace un tiempito que está, y bueno, no deja de ser una cosa más que interesante, ¿no? El texto y el dibujo, ¿no? Es una cosa porque, no sé cómo sería, hay una relación ahí, viste, rara entre el narrador y el lector, también volviendo a esa relación entre lector y narrador, ¿no? Que
Porque si vamos a comentar el libro, alguna gente no lo conoce, así que le dejemos la posibilidad que lo lea, ¿viste? No le anticipemos cómo funciona, ¿no? Ujú. En esa invasión. Porque lo que se trata es una invasión, ¿no? Sí, y Corcho, por lo que decís vos, digamos, la historieta la llegaste a leer ahora a partir de ver la Sí, serie. la serie no la he visto completa, Ah, no la he bien. visto completa, la he ido manejando así con espacio, y entonces sí más vi el libro, ¿no? Y bueno, son impactantes, ¿no? Son impactantes lo que hizo este Héctor Germán Oesterheld, así que nominal. Y sabe que de profesión, no sé si lo conocen, él era geólogo, ¿no? Sí. ¿Saben? Era geólogo, ¿no? Ha salido un libro a raíz también, que es una historia escrita por Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami, que se llama Los Oesterheld. Y es la vida del creador de Eternauta y la historia trágica de esa familia, ¿no? Que es una historia trágica la de esa familia, ¿no? Sí, Porque sí, sí. porque está desaparecido Héctor, sus 4 hijas, sus Fueron 3 asesinadas. yernos y 2 de sus 4 nietos. Ujú. Ujú. Sí, sí, que están, bueno, con todo esto, de algún modo, renovando la búsqueda, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente, sí, sí. Estas cosas movilizan de nuevo, ¿viste? Cosas que parecieran que están quietas y nunca están quietas, están ahí al costado esperando que alguien las toque, ¿no? Sí. Y con esto se tocó, ¿no? Sí, es interesante lo que comentabas respecto de de la profesión de Westergel, ¿no? Qué difícil Sí. pronunciarlo es a veces. Sí. Hay que decirle Héctor, de Héctor, Es más fácil, ¿no? es más fácil. Porque ese cruce, ¿no? Entre la ciencia, ¿no? En este caso el hecho de ser Sí, geólogo, ¿no? Y la ficción, exacto, ¿no? sí. Y tan tempranamente, ¿no? Porque estamos hablando de 1957, que es el Exacto, momento en el que sale la primera tira, ¿no? efectivamente. Sí, creo que se llamaba, Mm. puede ser que se llamaba Hora Cero, el semanario. Había uno que se llamaba Sí. Hora Cero, ¿sí? Sí. Creo que ahí es donde sale, no, es seguro. Ahí Ujú. sale entre el 57 y el 59. Claro, bueno, es casi contemporáneo de, por ejemplo, de Crónicas Marcianas de Ray Está Bradbury, bien, claro, ¿no? sí, Que está es bien, del está bien. 56, si no me Sí, equivoco, sí. ¿no? Y precede, bueno, a muchas de las obras de ciencia ficción Ah, que arrancan a partir de ahí, ¿no? sí, se me ocurre ahora, estando justo hablando de la radio, cuando hizo Orson Sí. Welles la invasión del mundo, ¿no? Cuando hizo por la radio Claro, sí, ese programa, ¿no? Que mucha gente creyó que era cierto, ¿no? sí, Que sí, estaba sí. ocurriendo la invasión en ese momento, ¿no? Se me ocurrió, Ana, posiblemente no tiene nada que ver, pero tiene algo que ver, me parece también, no sé Y tiene si... mucho que ver, sí, claro. ¿no? Porque ahí, Hola. eso, Ah, sí, ¿en qué año había sido lo de el programa de radio, Y justamente, ¿no? muchos años antes. Eso había sido en claro, el muchos años 30 antes, y sí, muchos pico, es antes, sí, entre sí, las sí, dos Sí, guerras, ¿no? sí. sí, exactamente, sí. Sí. Pero bueno, es interesante, te digo, el fenómeno y yo lo que veía, como les comentaba, esa búsqueda de gente joven. Cuando te digo jóvenes, estoy hablando de entre 20 y 30, es lo que Ajá. yo he Sí, visto, Y que han venido a Corcho, buscar. y porque también salió en A estos ver, días en Caja Negra sí, las 2 primeras novelas de Michelle Neiva. Neiva, ¿no? sí, sí, señor, están ahí, Lo sí, pronuncié sí. bien, ¿no? Pues no, muy bien lo suyo, muy bien. Digo porque quizás nosotros no tenemos tanto, digamos, bueno, tanto conocimiento de la ciencia ficción argentina, rioplatense y latinoamericana, ¿no? En general, digamos,
el acercamiento que hemos tenido a la ciencia ficción ha sido de autores o americanos, europeos, etcétera, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasa digamos, qué pasa con esta ciencia ficción? Hay Digamos? una búsqueda de la ciencia ficción, pero lo que pasa es que uno a veces confunde la ciencia ficción con el terror, ¿viste? Sí. Entonces vos decís ciencia ficción y ahí te vas a Lovecraft, ¿no es Sí. cierto? Y los mundos de Lovecraft no sé si son de ciencia ficción, pero a lo mejor lo sean, a lo mejor ya serían géneros literarios, no sé, habría que ahondar más en eso, ¿no? Bueno, había una Pero publicación periódica que creo que era la revista El Péndulo, que era una publicación que difundía, entre otras cosas, autores de ciencia ficción argentinos. y había una revista también, otra revista en la década de los 60, 70, que no me va a salir el nombre ahora, y era que había autores ahí de ciencia ficción. Ajá, y Corcho, y se acercan, por ejemplo, digo, ahora está digamos, todo la onda expansiva de Netflix, ¿no? Pero se suelen acercar, digamos, jóvenes o no tan jóvenes, buscando ciencia ficción, digamos, de autores nativos, digamos. No, porque lo que está ahora, te digo, en la vuelvo a decir, las cosas, los cómics, van en dirección al cómic, ¿viste? Y el cómic está derivando que haya hoy mucha novela gráfica, nuevo. Eso también es un fenómeno de no hace mucho, y te digo que tiene muchas ediciones ya, y hay un surtido grande, te digo, de mucha novela en forma de historieta, te diría, ¿no? En forma de historieta. Y son los nuevos tiempos, ¿no? De la comunicación. Ajá. ¿Y hay algún autor cordobés de ciencia ficción que conozcas? No, así que conozca, no. De policiales sí hay, pero de ciencia ficción hay uno o dos, pero no me va a salir el nombre en este momento. No lo voy a tener ubicado ahora. De policiales sí hay varios, policiales hay varios. ¿Quiénes, por ejemplo? Sí. Y un muchacho que se llama Teobaldi. Hay otro que se llama, para que un minutito que venga a la memoria, no me va a salir ahora, que tiene una buena serie también de un inspector, que la una, y hay otros más. No, hay varios, y hay un autor López, que tiene ya hace años un premio Casa de las Américas, también con una novela policial, ya hace un tiempo largo. No me va a salir el nombre del otro muchacho ahora, que tiene una serie con un detective en particular, ¿no? Pues ha habido también últimamente, te digo, bueno, de la ciencia ficción es mucho más, el público mucho más, no te digo más corto, pero hay más búsqueda de policial, te diría. Pero bueno, hay una mezcla, ¿no? Sí, vos ves que hay prevalencia de público para otro género, que no, la ciencia ficción no es tan masivo. Sí, felizmente en algunos colegios todos los años pasa que el libro que buscan es El hombre ilustrado. El de Bradbury. Bradbury. O Crónicas marcianas menos, pero El hombre ilustrado sí. El hombre ilustrado sí. Que son librazos. Claro. O si no, un mundo también, no de ciencia ficción, de realidad, que es el libro de Fahrenheit 451. Claro, sí. Que ya es otro tema, ¿no? Otro tema, ¿no? Es un tema mucho más complejo y más para discutirlo, ¿no? Y es apocalíptico también, ¿no? Porque exactamente. Se puede situar ahí, bueno, junto con El Eternauta, El mundo sumergido de Gustave Ballard, también, ¿no? Otro autorazo de ciencia ficción. Sí. Y en Fahrenheit, porque vos haces ahí como una observación, ¿no? Que merece una discusión. ¿Qué otra cuestión plantea? Sí, porque el Fahrenheit? tema de los libros, y la quema. Y la quema. Un hecho que se repite en la historia. Okay. No, la famosa frase que lo hemos dicho, lo hemos hablado
que decía, donde se queman libros terminan quemando gente. Bueno, La historia. hay una historia en nuestro país de libros quemados en las bañeras, ¿no? Exactamente, sí, de pilas y Sí. de hogueras. Y de hogueras, sí. Bueno, Es de algo- hecho, ah, el Eternauta estaba el proyecto de que fuera un material de lectura en las escuelas y hubo un presidente argentino que ah, lo ah. prohibió. Ay, bueno, Sí. puede ser, sí. Sí, está, bueno, justamente en estos momentos ha sido uno de los posteos en las distintas Ah, redes está. más celebrados, ¿no? Bueno, hay un libro en forma de historieta que se llama Mouse, que es la Sí. historia de los ratones. Mm. No sé si hoy que es ubicado Sí, en un sí. contexto. Bueno, ese libro no, creo que en 1, 2, 3 o 4 estados norteamericanos no está prohibido Actualmente está prohibido. actualmente. Sí, bueno, eso ya habría un día que hablemos de los libros que en Estados Unidos están prohibidos. Ah, para la En la próxima. biblioteca. Para la Para otro próxima tema. hablemos de los libros Para la prohibidos. próxima. Ajá. Sí, ¿Y hay, sí. y hay libros en Argentina que estén o prohibidos o autocensurados? No, una lista, una norma no hay. No, pero digo, No, por ejemplo, libros que las editoriales no no, quisieran no. sacar. No. Y eso no lo vamos a ver, porque si cae un libro por ahí la editorial lo va a decidir. Pero no hay, no. Directamente, si existe un libro que es controvertido, todo el editorial decide no sacarlo, ¿viste? Entonces, por ahí lo saca el autor solo. Pero no hay, hoy no, en eso no hay que ser honesto, no hay ningún libro prohibido, no hay. O actualmente, ¿viste? Tuvimos los libros prohibidos en el tiempo, que tampoco hubo listas, sino era como quien caía y quien lo decidía, ¿viste? Sí, a La veces dictadura. claro, a veces con Bueno, malentendidos uf, con muy cosas, sí, muy bizarros, espantosas. ¿no? Sí, Por un horrible. título, Eh, eh, Sí, por ejemplo, un mi título. pie izquierdo hubiera ido a Sí, quemarse a a la bañera. no tuviera que. Sí, quiero acordarme de algunos mucho más. Sí, tampoco no me va a salir ahora, pero también que a ver, sí, a ver, y si este libro no se puede, libro subversivo. Pero bueno, eso también fue en la década de los 70 con la dictadura, ¿no? Felizmente hoy no lo hay así, hoy no lo hay. Ya hay Y una libertad total de edición. Cada uno edita, si tienes posibilidad de editarlo por tu cuenta, lo editas. Hay libros que no tiene, hay casi algunos que tienen una comercialización más privada, pero bueno, no llegan a la librería. Seguro que hay algún material también que no sería de recomendación por nosotros, creo, ninguno de esos. Y Corcho, Pero sí que sí, no, te escucho, dale, perdón. dale. Y no, porque esto viene a cuento, ya que hablamos de tanto libro siempre. Yo se acuerdo que el año pasado les dije, creo que les anticipé, que un libro que había que leer era un libro de un italiano que se llama Giuliano da Empoli. Sí. ¿Te acordás? Que tenía un libro que cuando la gente lo empezó a ver, no sabía de qué se trataba, y que estaba ligado a un asesor de Putin, el mago del Kremlin. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Sí. Bueno. Es un libro para leer, como el otro libro de Giuliano de Empoli, que se llama Los ingenieros del caos. Ajá. No, ese libro sugiero leerlo. Estuve en la feria, lo vi en la feria del libro porque fui con un muy buen amigo y fue especialmente a buscar ese libro. Así que se lo vamos a pedir prestado. Así que lo tuve en mis manos. Sí. No, es un libro para mirarlo porque analiza los fenómenos a partir de, suponete, toma desde el Brexit a Trump, Matteo Salvini y Bolsonaro, hace toda una lectura de ese mundo, ¿no? Y es muy interesante el libro, yo lo recomiendo para que lo lean, y es un libro casi para una mesa de debate, ¿no? Corcho, te quiero hacer una pregunta.
En relación a esto que, bueno, surge a partir de la introducción de las series, ¿no? Del fenómeno de la serie, digo, El Eternauta. Te quería preguntar en esta misma línea, recientemente tuvimos oportunidad de ver en formato serie también 100 años de soledad, ¿no? Que podríamos decir que es otro gran clásico y hoy justamente le hicimos retomando mención. el demot de Exactamente. Tuleyo. ¿Pasó algo parecido? Digo, ¿tuviste alguna idea de si 100 años de soledad, ese clásico, también aumentó su venta? Aumentó, sí, la editorial le publicaron las ediciones de bolsillo, ediciones de aniversario, se movió el libro. O sea, a lo mejor esperaban más, a lo mejor, pero no te lo podía asegurar porque no tengo una información de la editorial. Pero sí, el libro se movió porque hay gente que no sabía de ese libro, ¿no? Yo creo que el libro es superior a la serie, ¿no? Pero bueno, es una opinión. Totalmente, sí, yo también pienso igual, pero creo que en este efecto o en este fenómeno de que hay algo ahí que, por lo menos para nosotros latinoamericanos y demás, hay algo que se revive, ¿no? A partir de la serie hay algo que vuelve, que trae de vuelta, que evoca, ¿no? A nosotros, por lo menos en Eternauta, nos resulta más un acto político, ¿no? Algo que me parece que eso es lo destacable, por supuesto, además de la maravillosa producción y demás, pero me parece que para nosotros tiene ese valor doble que yo creo que no podemos desestimar, ¿no? Está bien la lectura, porque sí, 100 años se le daba por otro lado, más del realismo mágico, si quieres denominarlo de alguna manera, ¿viste? Lo que se llamó en ese momento con el boom latinoamericano. Claro, autores, sí. ¿no? Justamente recién la columna de MP, de nuestra columnista desde París, fue sobre el realismo mágico y empezó con 100 años de soledad, ¿no? Claro, efectivamente. Sí, porque pero ahí no era solamente García Márquez, eran Cortázar, guste o no guste, Vargas Llosa, Fuentes, todo fue ese famoso boom latinoamericano, ¿no? Que venía arrastrando de otros autores, ¿no? De otros autores. Fue muy fuerte esa corriente literaria que se instaló con esos autores, muy fuerte. Sí, y además destacando esto que vos mencionabas, ¿no? Que un poco los que se acercaron a comprar el libro son de un rango etario, digamos, de una edad que corresponde más con un periodo que se acercarían por el tema de la historieta o por el cómic, pero que realmente ahí también hay una fuerte marca de un interés de rescatar a través del Eternauta cierto fragmento de nuestra historia, de la política, de lo que efectivamente se hace recuerdo activo, ¿no? Y entonces me parece que es muy interesante que sean jóvenes los que se acerquen. Está muy bien eso. Sí. Toda esa cosa ayuda, siempre ayuda, ¿viste? A mover, como te decía, algo que estaba ahí y de golpe hubo un disparador que lo saca, ¿no? Entonces digo, ¿y por qué pasó esto? Y bueno, porque se produjo ese hecho y que a veces es maravilloso, ¿no? Porque si no queda ahí detenido, ¿no? Y esto es buenísimo, esto es muy bueno, abre el mundo a una generación nueva, a una mirada distinta al del hoy. Abre la conversación entre generaciones, ¿no? Claro, por eso a eso está ahí un poco en lo ingeniero del caos, el tema de las redes. El tema de las redes, el uso de las redes como estrategia política y del odio, ¿no? Que está incluido ahí. Muy bien, Corcho. Bueno, Corcho, un lujo realmente, nuevamente conversar con usted. Hablar en una noche, siempre es agradable una noche. Esta es la hora que normalmente yo hago un parate después de haber comido algo y me pongo a leer algo también, hasta un rato. Así que hoy creo que no voy a poder leer nada. Bueno, Corcho, te mandamos un gran abrazo y nos escucharemos en junio. Veremos el año. Gracias, Corcho. Buenas noches. Inicia, así que bueno, veremos si lo podemos encontrar todos en algún momento. Bueno, un fuerte abrazo. Un abrazo. Ya vamos a ir. Nos vamos a una pausa musical. Y una pausa comercial de la radio y después seguimos en Córdoba, al encuentro con nuestro invitado en la hora de entrevista.
Pulsión de Radio. Ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bien, buenas noches, Sergio Campbell nuevamente. Buenas noches, Tami Ayush. Un placer tenerte en Pulsión de Radio y gracias, Sergio, por anfitrionarlo. Voy a hacer una pequeña presentación tuya, Tami, que en realidad es casi una autopresentación, porque te voy a presentar como te presentás vos. Bueno, Tami Ayush ha nacido en Marruecos, donde pasó los primeros 18 años de su vida, y él nos plantea, Tami, nos planteas, ¿no?, que descubrió que era magrebí cuando llegó a Francia para cursar estudios superiores, ¿no? Después de haber creído de adolescente que era francés en Marruecos. Cuando leía esto, ¿no?, me hizo acordar a la historia de un tunecino, Albert Memmi, que tiene una historia similar a la tuya, aunque bueno, con unos 50 años o más de diferencia, ¿no? Su escolarización fue en una institución francesa y evidentemente la lengua que hablaba allí era el francés. Se define como un híbrido, ¿no?, por árabe y musulmán por línea paterna, judío por línea materna y ateo por línea o elección personal. Se identifica con una masculinidad no binaria, ¿no?, en una relación personal queer y minorizada con el género y la sexualidad. Bien, buenas noches, Tami Ayush, ¿lo pronunciamos bien? Sí, buenas noches, lo pronuncia muy bien. Lo que pasa es que, bueno, no escucho muy bien porque no hay mucho volumen acá, no tenemos mucho volumen en la compu, pero bueno, si pudieran hablar un poco más fuerte, sería ótimo. Gracias. Vamos a preguntar al técnico, ¿se puede hacer algo como para que ellos escuchen más fuerte? No se puede subir, no. Bien. Dale. Claro. Bien. Tendrían que subir el volumen de la compu. Bien. Tami, no hay más. Tami, ¿qué? ¿Está ahí? Es el volumen máximo. Listo. Vamos a hablar fuerte entonces. Le quería hacer una pregunta, Tami, para empezar la conversación. ¿Para qué está empujando la mesa? Bien. Tami, ¿qué le hace la raza al psicoanálisis? Ay, bueno, qué pregunta tan amplia, ¿no? ¿Qué le hace la raza al psicoanálisis? ¿Qué no le hace? Y bueno, mira, yo arranqué, intentando pensar el efecto de las relaciones sociales de poder, de discriminación, sobre las subjetivaciones y sobre el dispositivo analítico. Y entonces, bueno, arranqué elaborando sobre relaciones sociales de poder, de género, de sexualidad y luego de raza, y cómo hay efectos de silenciamiento, o sea, siempre con esa pregunta que para mí es muy importante, que es ¿quién puede hablar en el diván? ¿Quién puede hablar en el psicoanálisis? ¿A partir de qué posicionamiento? Y cómo el hecho de estar situado o situada en la encrucijada de relaciones sociales de poder, de raza, de género, de sexualidad, de capacidad. Ahí volvió. Bien. Ahí bueno, entonces estábamos con esta cuestión de quién puede hablar, ¿no? ¿Quién puede hablar en el dispositivo analítico? Sí, eso. Y cómo eso, el hecho de estar posicionado o posicionada en relaciones sociales de poder, acaba limitando las posibilidades de decirse. O sea, cuando pregunto qué le hace la raza al psicoanálisis, estoy preguntando sobre las posibilidades de hablar en nombre propio sin caer dentro de un discurso hegemónico. Y me parece que vamos a decir que cierto psicoanálisis mayoritario va desconsiderando totalmente las relaciones sociales de poder
Y bueno, acá estamos hablando de la raza, va invisibilizando totalmente los procesos de discriminación de raza. Y cuando digo raza, no me refiero a cualquier... la raza no existe, la raza no existe. Y sin embargo tiene efectos psíquicos y sociales. O sea, la raza no es aquella impostura del siglo XVIII, del siglo XIX, de la filosofía primero, luego de la biología, de la antropología, que fue jerarquizando pueblos en el mundo en función de la racialización de esos grupos humanos. La raza es una relación, no es ni biológica, ni ontológica, ni cultural, no pertenece a un sujeto o a un grupo de sujetos, sino que define la relación entre dos sujetos o dos grupos de sujetos. Y esa relación es siempre una relación binaria, una relación de minorización y mayoría, exclusión e inclusión, cuerpos objetivizados y cuerpos gloriosos. O sea, es una relación de exclusión, básicamente. Y entonces, bueno, pregunto cómo se puede escuchar esa relación de exclusión y los efectos psíquicos de la discriminación cuando un psicoanálisis mayoritario descartó esos efectos. Y descartó esos efectos precisamente por pretender hablar desde una posición totalmente, o sea, supuestamente neutral, supuestamente no situada, que no deja de ser absolutamente situada, solo que situada en una posición hegemónica, una posición mayoritariamente masculina, cis heterocentrada y sobre todo blanca y europea y colonial. Y entonces, cuando venimos del sur global, ¿qué hace eso? Cuando hay gente que viene del sur global o hay gente que está racializada diferentemente en el norte global, ¿qué efectos tiene eso en la práctica, en la escucha psicoanalítica, cuando se desescucha precisamente esas posiciones particulares? Entonces, son las preguntas principales que me hago y en mi práctica y en mi tentativa de teorización del psicoanálisis. Y Tami, te hago una pregunta. ¿Y esto, vos como analizante, lo viviste? Vos como analizante, ¿no? Esto que estás planteando, ¿lo experimentaste? Y sí, de cierta forma sí. Yo me analicé. Tuve 4 momentos de análisis. 1 en Marruecos y 3 en Francia. Y sí, lo experimenté precisamente, bueno, te voy a ser sincero, lo experimenté primero en términos de una posición hegemónica con respecto al género y a la sexualidad. O sea, como si lo que se escuchaba, acá Sergio lo estaba diciendo en términos muy, muy precisos, de que la posición del o del analista acaba imponiendo ese marco hegemónico a la escucha y también a los analizantes, haciendo que un analizante sea percibido como persona cis heterocentrada y como persona blanca. Y eso lo experimenté porque había cosas que intentaba formular, verbalizar, elaborar, pero que no eran escuchadas o escuchables por lo menos por 2 de mis analistas, sí. Pero no me atreví a desarrollar un pensamiento y una práctica analítica a partir de eso al inicio, o sea, hace como 30 años, precisamente porque al llegar a Francia, como dijiste, yo sí crecí en Marruecos, y al llegar a Francia, descubrí que no era francés, también descubrí que no era blanco, que es una cosa totalmente, obviamente, relativa, relacional, y de repente tenía esa ansia de entrar, totalmente encajarme en el marco hegemónico, no pasar desapercibido precisamente, no,
entra en lo que en Francia se llama el universalismo republicano, en el que no tenemos trazos identificatorios diferentes, marcas, o sea, que lo no marcado es lo universal. Lo que pasa es que lo no marcado es también lo blanco, precisamente. Y entonces, bueno, demoré tiempo hasta que me descolonizara un poco a partir de eso. Perdón. No, Tami, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha ahí? Más o menos Florentina te saluda. Muchísimo gusto. Fue un placer leerte y ahora escucharte. Me parece brillante una diferenciación que vos destacás entre lo que es la racización y la racialización. En primer lugar, yo te agradezco esa diferencia porque me parece que es lo que hace, esto va a ser una opinión, ahora me contestarás la pregunta, pero lo que hace a que tu aporte nos hace pensar cuánto soportamos los analistas aquello que interpela el discurso psicoanalítico, ¿no? El psicoanálisis como discurso, pero ¿cuánto soportamos los analistas que la raza interrogue al discurso psicoanalítico? Me parece que eso es de una fineza en tu desarrollo, en tu posición, en tu transmisión, que me parece impecable. Hasta ahí el comentario. Ahora, la pregunta es, ¿podrías explicarle a nuestra audiencia con qué tiene que ver esa diferencia tan precisa que haces entre la racización y la racialización? Ay, muchísimas gracias por tu pregunta. Mira, vamos a devolverle a la persona que acuñó esa diferencia, la autoría de esa diferencia, que fue una socióloga francesa de los años 70, que era una feminista materialista, que se llamaba Colette Guillaumin. Y ella fue la primera en hablar de racización. O sea, la racialización nos concierne a todos, todas, todos. O sea, todos somos racializados. O sea, que como percibides como blanques o como no blanques. Eso es la racialización. Y luego la racización es una racialización negativa, inferiorizadora, que hace que las personas no percibidas como blancas van padeciendo discriminación, rechazo, etcétera. Y, o sea, y me parece muy importante esa diferencia y mantenerla. Sé, obviamente, que en castellano racización no existe como palabra, pero me parece muy importante mantener esa diferencia, precisamente para decir que la raza concierne a los blancos y a las blancas también. O sea, no es algo que remite únicamente a personas racizadas, a personas percibidas como negras, como indígenas, como árabes en Francia, como etcétera. O sea, la raza, de la misma forma que construye cuerpos racizados, cuerpos negros, cuerpos indígenas, cuerpos árabes, etcétera, construye a una identidad blanca. Y lo que es increíble es que esa identidad blanca construida por la raza es construida como identidad no marcada, no concernida por el racismo, no concernida por la raza, precisamente porque pretende situarse en un lugar de universalidad, donde no hay marca, es el grado cero. También a mí me... Y entonces me parece muy importante, precisamente para que veamos que el racismo es también, o sea, la contrapartida del racismo, y hoy en día del racismo sistémico, es la blanquitud. La forma en la que nos construimos como sujetos blancos es un resultado del racismo, precisamente porque hay formas de desconocimiento, formas de falta de conciencia de las relaciones sociales de raza, de las discriminaciones, cuando uno o una se subjetiva como blanco, precisamente porque va pensando que hay un lugar que no está tocado por todo eso, y que es un lugar universal.
Ajá. Discúlpame, Tami, te interrumpo un momentito. El lugar universal va obviamente perpetuando las discriminaciones, las exclusiones, y entonces, bueno, mantengo esa diferencia precisamente para que las personas subjetivadas como blancas puedan pensar en el lugar desde donde piensan, desde donde se subjetivan, desde donde hablan, que me parece muy importante. Ahora, agrego eso, es que, bueno, como dije antes, la raza no existe, la raza es relacional y la blanquitud también. O sea, el ser percibido o percibida como blanco o blanca va variando según el lugar, según la época. O sea, por ejemplo, qué sé yo, en el siglo XIX en los Estados Unidos se consideraba que los irlandeses no eran blancos, eran inmigrantes pobres, entonces no eran blancos, y se blanquearon como precisamente adoptando una actitud racista para con la comunidad negra. Y hoy en día eso obviamente va variando, o sea, una persona percibida como blanca en Argentina, cuando va a Francia, por ejemplo, no es el mismo grado de blanquitud. Ahora, tal vez hay dentro de esos posicionamientos totalmente relativos de la raza y de la blanquitud, hay tal vez una cosa que es un poco menos relativa, es la exposición a la vulnerabilidad de cuerpos negros. Los cuerpos negros durante 5 siglos, desde la esclavitud, siempre fueron mucho más expuestos a la vulnerabilidad. Y hoy en día un cuerpo negro, fenomenológicamente, siempre es percibido como más expuesto a la vulnerabilidad. Ahora va variando, o sea, qué sé yo, en Brasil, por ejemplo, donde viví bastantes años, cuando se identifica que un negro es estadounidense, está tratado de forma diferente que si fuera un negro brasileño. Y sin embargo, o sea, eso es un negro blanco. Es un negro blanco, es un negro del norte global. Que es diferente. Claro, pero por eso te decía, y ahora le doy la palabra a mi compañero Diego que estaba insistiendo, pero yo lo voy a cortar, pobre, porque te quiero aprovechar, discúlpame. Pero me parece que, digamos, el origen del psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis nace en Europa. Sí. Y vos, en tu minucioso trabajo, rastreas precisamente que los puntos que van a interpelar surgen, entre otros tantos lugares, de América Latina, ¿no? Me parece que es también interesante. Nosotros acá en Argentina solemos decir que somos como una especie de rejunte, ¿viste? Porque estamos hechos, vinieron los tanos, los españoles, los ¿no? Digamos, esa mezcla que creo que en algún punto sostiene esta idea distinta de raza, ¿no? Recuerdo que no hace mucho tiempo se eliminó el día de la celebración de la raza, que si acá mis compañeros me ayudan en la memoria, teníamos, no sé si era en octubre, el 12 de octubre, el Día de la Raza, y que después fue tomado como el Día de la Diversidad, ¿no? Y me parece que en este punto esto también, ¿no? Marca, digo, no por nada, no es geográfico, no quiero hacer un estudio que se reduzca a lo geográfico, pero que sí me parece que nosotros también somos efecto del territorio donde nos toca y con lo que estamos atravesados en cuanto a la subjetividad que constituimos, ¿no? Entonces... Cabecita negra y negro también. Sí, claro. Sí, exacto, sí. Absolutamente. El negro cabeza. Negra, sí. El negro de mierda. Y está utilizado de forma muy interseccional acá en Argentina, porque, bueno, negro es indígena, la verdad, es pueblo originario, y también es una persona desfavorecida en términos de clase. O sea, el negro de mierda es alguien que viene de una clase desfavorecida. Pero porque hay me parece, de lo poco que estudié, me parece que hay toda una tradición de blanqueamiento de la Argentina, con un mito que fue desarrollado en el siglo XIX, que fue obviamente totalmente fundamentado por escritos de Sarmiento, de Alberdi, de Mitre, de José Ingenieros, de que la Argentina es una nación europea de raza blanca, y como si eso acabara con todo el legado, toda la herencia, al mismo tiempo indígena y sobre todo afrodescendiente de la Argentina. Ese mito de que no hay afrodescendientes en la Argentina, que todos
fueron matados en la guerra de Paraguay, que desaparecieron, mientras en el siglo XIX había un aporte a la cultura re importante afrodescendiente. La prensa afrodescendiente entre el 1850 y el 1880 era muy vigente, muy activa, y había literatura afrodescendiente, había, bueno, cultura afrodescendiente muy presente, y todo eso acabó siendo más o menos invisibilizado con ese mito, que es un mito de blanqueamiento que valió en muchos países de América Latina, un blanqueamiento también, una ingeniería social de blanqueamiento, precisamente con el incentivar la inmigración europea para blanquear la sociedad, precisamente como si fuera un avance civilizatorio para deshacerse de lo salvaje de la población, y eso tiene efectos hoy en día. O sea, claro que el ejemplo de Argentina es diferente, qué sé yo, de Colombia, de Brasil, etcétera, de México, de otros países mucho más visiblemente atravesados por la raza. Pero el blanqueamiento de Argentina es otro resultado de la raza. Le quería hacer una pregunta, Tami, respecto a esto que me pareció muy interesante, que planteas de esta idea o esta proposición de lo blanco como lo no marcado, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto para, digamos, para el deseo de quien se ubica ahí, ¿no? Porque lo no marcado también sería lo no marcado por el significante. Y sí, es muy interesante lo que decís, sí. Bueno, eso tiene consecuencias. A ver, ¿dónde estoy? Sí, me aproximo de vos. Ahí está, te vemos y te escuchamos perfectamente. Bueno, lo no marcado, sí, sería lo no marcado por el significado. O sea, en términos primero sociales, lo no marcado es esa idea de que se habla desde una posición de enunciación que pretende garantir lo universal, y hablar siempre desde lo universal. Por ejemplo, para Lacan sería una jactancia eso. Sería una jactancia, sí, para Lacan, y sería una forma, sí, precisamente, o sea, de reducir un posicionamiento que puede ser múltiple a una generalización que sería precisamente esa cosa de no ser marcado. O sea, me voy a explicar. Me parece que es ese problema de lo universal como la posición que define precisamente una posición enunciativa blanca que pretende siempre hablar de lo universal y va desescuchando, o sea, va interditando que se hable de otro posicionamiento, precisamente porque no cabe dentro del universal, acaba obviamente provocando desescuchas de lo que no es universal, de lo que habla desde otros posicionamientos, y acaba reduciendo a aquellos que están identificadas como blancas y que están identificadas como hablando desde lo universal a una cosa única, y acaba obviamente cancelando toda la multiplicidad subjetiva y singular que puede haber de muchos posicionamientos blancos, y eso me parece que tiene que ser pensado, porque hablaste de Lacan, me parece que tiene que ser pensado fuera de categorías únicamente lacanianas, porque por más que Lacan hubiera escuchado muchas cosas y hubiera tematizado muchas cosas, la cuestión de la blanquitud le escapó totalmente, y precisamente porque estaba insertado dentro de un contexto histórico, cultural, que no le daba bola a esas cuestiones. Hay un texto muy interesante en el seminario El reverso del psicoanálisis de Lacan, en el que habla de cómo recibió a 3 analizantes tocoleses, que eran, son 3 pequeños médicos que intentaban hacerse un camino dentro de
de la medicina en la metrópoli, porque precisamente Togo era una colonia francesa. Y dice que Lacan es muy fino porque escucha precisamente que están colonizados, y dice que sus inconscientes, cuando hablan en el diván, hablan precisamente de categorías familiares totalmente europeas, y no hablan y dejan que las cosas personales, locales de ellos no sean verbalizadas. Precisamente dice, bueno, sus costumbres tribales, entre comillas, pero no sé si Lacan ponía comillas, estaban, o sea, aparecían como curiosidades etnográficas, y entonces estaban retomando el inconsciente que la colonización le había vendido, que era inconsciente de imperialismo capitalista y todo eso. Dale. Bueno, entonces Lacan fue muy sensible a la colonización. Lo a cual no fue sensible, no fue atento, fue precisamente la cuestión de la raza. Y allá retomamos la pregunta que había colocado planteado antes: ¿quién puede hablar y en qué términos? O sea, ¿qué querés que 3 médicos de una colonia francesa en los años 40 puedan decir a un crack del psicoanálisis francés, a un tipo re célebre blanco que les recibe, qué se pueden permitir elaborar y en qué medida lo que van elaborando, lo que van diciendo, verbalizando en una sesión psicoanalítica, no tiene que encajarse dentro de lo que se representan, que el psicoanálisis tiene que ser, o sea, hablar de papá, mamá, la mucama y yo. Y dejo la palabra mucama porque es una palabra muy racializada. Así que, bueno, lo que intento decir acá es que Lacan fue muy atento a relaciones sociales de colonización, pero no percibió nada de la raza, porque eran 3 hombres negros en plena época colonial que se enderezaban a un psicoanalista blanco y que tenían que formatar su discurso consciente e inconsciente para poder ser escuchados dentro de eso. Hablaban como blancos. Hablaban como blancos porque no tenían otro remedio. Y eso es un efecto también de la subalternización de la raza, o sea, de la imposibilidad de decir algunas cosas precisamente por causa de la raza. Y Lacan, bueno, obviamente en aquella época Lacan no podía realmente ser atento, sensibilizado a esto, pero es un efecto de la raza. No sé si respondí a tu pregunta, sí. Pero bueno, mucha digresión. Bueno, sí. Vos planteás 3 nociones que a mí me resultaron así como con ganas de preguntarte de qué se trata esto, ¿no? Porque vos planteás una nueva metapsicología y planteás 3 nociones. Una, melancolía de raza; otra, dispositivo de raza; y otra, la noción de racial infantil. Sobre todo esta última me interesa, pero las otras también. ¿Podés decirnos algo de esto? Sí, bueno, voy a intentar ser un poco sintético. Bueno, melancolía de raza, voy retomando la noción desarrollada por Judith Butler sobre melancolía de género. La melancolía de género es la forma como se construyen cuerpos generizados, cuerpos sexuados de hombre y de mujer. Y ella va diciendo que precisamente esa melancolía de género es la renuncia a una multiplicidad erógena de posibilidades, una multiplicidad de posibilidades erógenas que acaba volviendo esas posibilidades en una imposibilidad performativa. O sea, para que un cuerpo se generice, para que un cuerpo se construya como cuerpo de mujer o de hombre, tiene que renunciar a posibilidades erógenas que precisamente van siendo melancolizadas. O sea que como la melancolía, bueno, si retomamos el modelo de Freud, no es el duelo. El duelo es la pérdida de un objeto, pero el objeto está concientizado y todo el trabajo de duelo es deshacer la libido de ese objeto perdido. La melancolía es una pérdida
y una pérdida de la pérdida, a tal punto que la pérdida pasa en el cuerpo. ¿Sí? Y entonces Judith Butler dice que la melancolía de género es una pérdida de esas posibilidades erogéneas y la pérdida de la pérdida. O sea, que pasa literalmente en el cuerpo y fabrica cuerpos de hombres y de mujeres. Y yo de la misma forma voy proponiendo una melancolía de la raza, o sea, que es la pérdida de una multiplicidad de posibilidades de subjetivaciones racializadas en la multiplicidad. O sea, todo el mundo está atravesado obviamente por multiplicidades de racializaciones. O sea, nos podemos racializar como blancos, como negros, como árabes, bueno, como multiplicidades. Lo que pasa es que en toda la historia de la modernidad, o sea, a partir de la invasión de las Américas y todo eso, fue impuesto un modelo de subjetivación hegemónicamente blanco. Ese modelo, esa imposición de un modelo hegemónicamente blanco causó precisamente una pérdida de posibilidades de la performatividad, de posibilidades de otras racializaciones. Y entonces la diferencia con la melancolía de género es que en la melancolía de género es bastante reciente que cuerpos disidentes sean visibles, son vamos a decir, las cuatro últimas décadas. Y antes, había una invisibilización de las disidencias de género, de sexualidad. Mientras que en la melancolía de raza, sobre todo en el mundo postcolonial, en el mundo de las colonias, primero y en el mundo postcolonial, las multiplicidades de raza siempre fueron visibilizadas, siempre las sociedades fueron compartimentadas y jerarquizadas en términos de raza, y sin embargo se imponía de forma totalmente paradójica una obligación de subjetivación según un modelo blanco, de blanqueamiento, el único modelo de subjetivación. Entonces eso es la melancolía de raza, y que sigue valiendo hoy en día, porque sigue valiendo un modelo de blanqueamiento en todas las partes del mundo, que sea postcolonial o postimperial. Y entonces, me parece que todo el trabajo de elaboración analítica es pasar de la melancolía al duelo, es intentar hacer que se salga de esa melancolización de raza. El segundo, las dos otras nociones que propongo son una forma de releer la metapsicología. O sea, yo, arranco con esa idea de que la metapsicología junguiana, lacaniana, winnicottiana, kleiniana, etc., fue una metapsicología junguiana precisamente en un contexto europeo blanco. Y es un contexto de dispositivo de sexualidad. O sea, lo que Foucault llamaba de dispositivo de sexualidad, o sea, la idea de que a partir de mediados del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX, se impuso una clasificación de los cuerpos, de los deseos, una jerarquización de todo eso, precisamente para promover un cuerpo sano, vigoroso, un cuerpo de la virtud, que era un cuerpo, burgués, obviamente, que era un cuerpo no histérico, que era un cuerpo no perverso, que era un cuerpo no masturbador. El dispositivo de sexualidad que clasificó las sexualidades, las sexuaciones, los cuerpos y todo eso. Yo voy diciendo que esa preocupación europea por la sexualidad, por el dispositivo de sexualidad, fue un lujo. Un lujo precisamente porque dentro de las metrópolis se invisibilizaron las relaciones sociales de poder de raza, mientras que en las colonias siempre fueron presentes. Entonces hago la hipótesis de que ese dispositivo de sexualidad que crea ese cuerpo burgués, sobre todo masculino, cis heterocéntrico, de la virtud sexual, etc., ese dispositivo de sexualidad, la verdad es que, hago la hipótesis de que fue producido en las colonias precisamente a partir de un dispositivo de raza. O sea, que ese cuerpo sano de sexual fue primeramente diferenciado de los cuerpos racizados de las colonias, de los cuerpos negros, de los cuerpos indígenas, de los cuerpos, o sea, y que
anterior al dispositivo de sexualidad había un dispositivo de raza. Para retomar una fórmula Foucaultiana, si el dispositivo de sexualidad pretende decir la verdad del sexo, el dispositivo de raza muestra que la verdad del sexo es una verdad de la raza, la verdad. O sea, que diferenció esos cuerpos, que produjo un cuerpo de la virtud sexual a partir de una diferenciación racial. Y entonces, ¿por qué digo todo eso? Porque lo sexual infantil de Freud, por más que no se reduzca a la sexualidad cuanto forma de, qué sé yo, de coger, obviamente que lo sexual infantil no es la sexualidad entendida de forma ordinaria común. Lo sexual infantil es esa búsqueda de un plus de placer que no se deja reducir a la satisfacción de una función vital lógica. O sea, lo sexual infantil es el principio de placer que Freud le pone a la base del inconsciente. Digo que este sexual infantil concierne a una parte limitada de la humanidad, la parte que puede poder interesarse dentro del dispositivo de sexualidad solamente a relaciones sociales de sexualidad y de género, y que descartó totalmente las relaciones sociales de raza porque estaban invisibilizadas en las metrópolis, mientras estaban bien presentes en las colonias. Entonces digo que por más que lo sexual infantil sea diferente de la sexualidad, fue producido dentro del dispositivo de sexualidad, y entonces hago la hipótesis de que contemporáneo y consustancial a lo sexual infantil hay un racial infantil. Un racial infantil que apareció en las colonias, que hoy en día aparece en todos los regímenes de racismo sistémico, y en el que no se trata de una búsqueda de un plus de placer, sino de una búsqueda de sobrevivencia. Una búsqueda de sobrevivencia dentro de un régimen de jerarquización de los cuerpos que no se puede reducir a una naturalización de esos cuerpos. Y entonces, bueno, hago esa hipótesis de que cuando hablamos de sexual infantil hoy en día, siempre tiene que ser interseccionalizado con lo que defino como racial infantil. Siempre van de la mano. ¿Qué tal? Buenas noches, Tami, Gabriel Pulice. Siguiendo esta línea, ¿no?, que vos venís trazando ahí y llegando a ¿Podés la... hablar un poco más alto? A ver, ¿no me escuchás ahí? Ahora Sí, mejor. ahí sí. Sí, digo, siguiendo esta línea, ¿no?, donde, bueno, vos hablas de la racialidad infantil, ¿no? No, pero racial infantil. ¿Cómo? Lo racial infantil. Bien. ¿Se podría decir que no hay relación racial? ¿Se podría decir que no hay relación? Que no hay relación racial. Racial. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué se tendría que retomar esa formulación situada en una época, en un contexto cultural y tener que hablar de eso en términos ya acuñados y ya instituidos de que no hay relación sexual, entonces tenemos que verbalizarlo en términos similares, no hay relación racial? Bueno, no, justamente por eso te lo planteaba de manera provocativa, ¿no? Porque es, bueno, como hasta dónde llega quizás esa suerte de paralelo, ¿no?, que vos trazabas. Y no, fue eso paralelo, en el sentido de que yo pretendo hablar desde un marco epistemológico analítico, pero abierto precisamente a ser totalmente pervertido, y insisto sobre el uso de la palabra, por otras epistemologías, precisamente porque pienso que la epistemología psicoanalítica es una epistemología de la revolución epistemológica, de la ruptura epistemológica, y entonces que se deja romper por otras epistemologías, que no pierda
precisamente esa ruptura que siempre tuvo, esa subversión que siempre tuvo. Y entonces, por lo tanto, no me desapego del psicoanálisis, pero tampoco quiero, o sea, pretendo que lo que propongo siempre tenga que caer dentro de coordenadas ya establecidas de la discursividad psicoanalítica, porque mi ámbito, o sea, mi objetivo no es validar una discursividad ya establecida, sino intentar abrirla a otras cosas, precisamente de la clínica y de la historia, y que no caben ni se encajan en discursividades ya establecidas de antemano. Bueno, eso era justamente lo que te quería decir, Tami, porque me parece que lo que nos acercás es un aporte de cuestionamiento epistémico-político, ¿no? Me parece, yo lo definiría de ese modo, no sé si lo compartís, pero que me parece que incluso como nombraste la cuestión de la sexuación, ¿no? El planteo que Lacan hace de la sexuación, en principio en su seminario número 20, digamos, ubica el campo de lo universal y la excepción. La excepción surge de lo universal. Entonces me parece que ya partiendo de esa base, digamos, situando que entonces lo racial tendría que ver con una lectura de lo excepcional, de la excepción, a partir de ahí me parece que lo que hace falta es reedificar un discurso, una nueva lectura, que por ahí vaya más allá o que traspase ese planteo que juegue entre lo universal y la excepción. ¿Es así? Me parece que lo que tu aporte, digamos, nos permite pensar es si hay alguna posibilidad de pensar el cuerpo que al psicoanálisis le interesa, más allá de ese binarismo que surge a partir de la relación excepción-universal. No sé cómo suena, trato de decirlo como te fui siguiendo, pero me parece que tiene algo que ver con esto, ¿no? ¿Cómo lo pensás? Y sí, y te agradezco muchísimo la generosidad y la elegancia con la que lo verbalizás. Muchísimas gracias. Yo no lo hubiera dicho. Surge de haberte leído, ¿eh? No es algo que no, ¿viste cómo es esto? Es algo que a uno le vuelve de parte del otro en forma invertida, tal vez, pero tiene que ver con eso. Me gustaría meter un bocadillo. Sí. Porque algo que dijo Tami recién me pareció muy importante, que es esta especie de articulación entre la cuestión de la raza y la diferencia sexual. Porque hace poco leí un libro de Susan Moore donde habla de la relación de Hegel con la revolución haitiana, y particularmente él lo que plantea Susan Moore es que cuando Hegel escribe la fenomenología del espíritu, no estaba hablando de un amo y un esclavo abstracto, sino que estaba hablando de lo que estaba pasando en Haití. Y ahí lo que plantea es cómo el cuerpo del negro, de ser un cuerpo amable por ser domesticable, empieza a ser un cuerpo peligroso. Y cómo esto llevó a reconceptualizar en Europa la cuestión de la diferencia sexual. Me pareció muy interesante ese planteo de Susan Moore, y me parece que viene un poco a cuento de lo que estaba diciendo Tami recién, pero ya que agarré el micrófono, le quiero hacer una pregunta a Tami. Y porque vos Sí. en la introducción decís que la colonialidad no es solo una empresa política, militar y económica, sino también epistemológica. Claro. Vos mencionás a Quijano, Grobo Fogel y Castro Gómez. Entonces la pregunta era si lo conocías a Rodolfo Kusch, porque Kusch dice un par de cosas interesantes que tienen que ver con la cuestión epistemológica. Una dice que hoy América no es sin Europa. Y ese no es sin, que es el modo de negación de Lacan, ¿no? Aunque Kusch lo dijo antes, porque esto lo dijo en la década del 50, tiene consecuencias. El no es sin tiene consecuencias. Y la otra cosa que me parece interesante que plantea Kusch es que el triunfo de la conquista en América no fue tanto por el caballo y las armas, sino por el arma más eficiente, que fue el verbo ser.
que eso introduce toda una dominación epistémica. Totalmente. ¿No? Y que hablando de la metapsicología, nosotros podríamos decir, por ejemplo, alguien es histérico, pero no está histérico. Ajá. Sergio, estamos terminando con tu pregunta, así que nos queda un minuto, nos volvemos, disculpa, nos queda un minuto, así que nos gustaría que este minuto por ahí lo pueda terminar Tami con lo último que quiera decir. Ay, no, bueno, voy a contestar tu pregunta. Bien. No leí a Susan Moore, pero pienso que Hegel mantuvo un sistema, o sea, una referencia a la Grecia antigua y que había una invisibilización total de las relaciones de esclavitud en las colonias. La otra cosa, América no es sin Europa, yo diría Europa no es sin América. Sí. La Europa de hoy en día se construyó precisamente a través de la explotación de tierras americanas, o sea, de Abya Yala, de los cuerpos, de masacres, de semi-esclavitud de las poblaciones autóctonas, de deportación de 13 millones de africanos y africanas, y que el fundamento del sistema capitalista. O sea, también eso es la colonialidad. Y ahora, en términos... se nos acabó el tiempo. Te queremos agradecer muchísimo, Tami, digamos, ojalá, digamos, la próxima vez que andes por la Argentina puedas venirte hasta el estudio y retomar esta conversación que es súper interesante, y me parece que, bueno, terminamos en una pregunta a ser retomada en una próxima entrevista. Muchísimas gracias por venir y bueno, esperamos volver a encontrarnos. Hasta el próximo jueves. Bienvenido, Tami. Aquí en Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.